Días. Vamos a continuar con nuestros comentarios sobre las principales obras de Stephen King, con el primero de los relatos breves que destacó de la antología Skeleton Crew. Mencioné en el vídeo anterior La niebla, que está también en este volumen, pero es una novela corta, tenía más de 150 páginas de extensión. En cambio, La expedición es un relato más breve de 36 páginas que se había publicado en junio de 1981 en la revista The Twilight Zone Magazine, algo así como la revista de la zona oscura. El título de Jaunt se tradujo en España como La expedición, lo cual puede interpretarse como si fuera una expedición al Ártico o algo parecido. Pero de las muchas acepciones que tiene esta palabra inglesa, puede ser más correcto el viaje, la excursión o aún mejor el paso. The Jaunt es como en el contexto del relato se llama al teletransporte, es decir, transportar la materia a través del espacio. Es un concepto que ya trabajó Alfred Bester en su novela de 1956, Las estrellas, mi destino, cuya deuda literaria reconoce Stephen King mencionándolo en dicho relato. Como puede verse por esto del teletransporte, este argumento combina la ciencia ficción con el terror, un poco en la línea de aquel que publicó 10 años antes, que se titulaba Soy la puerta. El argumento, que como siempre, a pesar de la brevedad del relato, es de estos de final impactante, y animo a todo el mundo a leerlo antes de ver el vídeo completo. El argumento se ambienta en dos tiempos. Por una parte, Nueva York en el siglo XXIV, y por otra parte lo que era más o menos el presente de la publicación del texto, que era, bueno, mejor dicho, un futuro inmediato, en 1987. Comenzando por el siglo XXIV, una familia formada por el padre, la madre y 2 hijos, Ricky de 12 años y Patricia de 9, están en la terminal de teletransporte de Nueva York para viajar nada menos que a Marte. Naturalmente, el teletransporte permite que este viaje sea instantáneo. Eso sí, el viaje debe hacerse durmiendo. Se anestesia a la gente hasta que pierden el conocimiento, porque por razones desconocidas no se puede hacer el viaje despierto. Y como lógicamente, igual que muchos tienen miedo a volar, hay muchas personas que tienen miedo al teletransporte, entre ellos la niña Patricia de 9 años, pues el padre, Mark, intenta tranquilizarle contando a toda la familia la verdadera historia del teletransporte, de cómo Víctor Carune lo descubrió en 1987, inventó una máquina para poder realizarlo, y descubrió la anomalía de que no se podía hacerlo despierto, porque los ratones que colocaba para el teletransporte siempre llegaban muertos al otro lado. Y él se lo cuenta de forma simpática, pero hay una realidad oculta de muchas dudas a lo largo del tiempo de que por qué no se puede hacer el viaje despierto, etcétera, etcétera. Y conviene dejarlo ahí, porque el final, ya digo, es impactante y tiene que ver con esto. Por lo demás, no hay mucho que decir de este texto tan breve como estupendo. Insisto que cuando King se extiende es cuando uno empieza a verle los defectos. En cambio, cuando realiza relatos cortos, normalmente estos no tienen fisuras. Menciono solo que, teniendo en cuenta que se publicó en los 80,
en el libro, o sea, en el texto se nota la preocupación que había en la época, bueno, y sigue habiendo, por la crisis energética. Es decir, el teletransporte habría permitido pues que no se agotaran las fuentes de energía, ya que no se gastaba dinero en el transporte de nada, ni de personas, ni de mercancías, ni de animales. Hay una nota curiosa de la política norteamericana que me llama la atención, que es que plantea el autor cuando habla de cuando se descubre el teletransporte a finales de los 80, que para esta época es un futuro inmediato. El presidente de los Estados Unidos es Gary Hart. Gary Hart, en el momento de escribirse, en publicarse en revista el relato La expedición, todavía era senador demócrata por Colorado. Pero en el 84, es decir, justo antes de la publicación en forma de libro, Hart había quedado el segundo candidato a las presidenciales, es decir, había quedado en el segundo puesto como candidato demócrata para las elecciones presidenciales de 1984 para hacer frente a Reagan. Es decir, era una esperanza progresista dentro del Partido Demócrata. Entonces es posible que King revisara el relato en el 84 para dar simbólicamente a su candidato la posibilidad de que fuera presidente algún día. Pero se equivocó completamente, porque cuando vinieron las segundas primarias, las siguientes primarias en el 88, Hart tuvo que retirarse de la carrera presidencial cuando se descubrió su infidelidad matrimonial en un sonado escándalo en Estados Unidos a finales de los 80. Quitando este comentario histórico, reitero que La expedición es un relato de ciencia ficción, una adecuada mezcla de ciencia ficción y terror, con un final bastante impactante y sorprendente, y que animo a todo el mundo a leer. Muchas gracias. Bueno, mañana, el próximo día, cuando sea, pasaremos a comentar el siguiente relato de esta antología, que se titula La balsa. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.